Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Espero se encuentren bien todas las repúblicas del mundo. No así, bueno, algunas de ellas y especialmente no así Israel. Evidentemente, tenemos que saber que Israel es un Estado republicano, es un país, es una democracia y sigue siendo atacada. Hace tiempo, desde que nació, ha sido atacada como república, como Estado independiente. Es el único Estado que tiene el pueblo judío. Por otro lado, una diáspora gigantesca a raíz de las persecuciones históricas que ha tenido el pueblo judío, digamos, inclusive interpretable desde verdades bíblicas o desde aseveraciones bíblicas. Lo cierto es que una vez más es atacada Israel, pero en este caso por Irán, es decir, el país del Ayatollah. Y si decimos Irán, estamos diciendo el país de el yihadismo también. Estamos diciendo el país del ejército revolucionario, con un modelo socialista en lo socioeconómico, y a su vez un sofisticado Estado que tiene también un régimen de elecciones, es un Estado nacional, y en ese sentido es una declaración de guerra al Estado de Israel. Si no me equivoco, creo que es la segunda o tercera vez que Irán participa directamente en atentados o declarando la guerra a un Estado, a un país. Ocurrió el periodo del Golfo, cuando el gobierno de Bush, y creo yo que participó en aquellas guerras iniciales cuando la fundación del Estado de Israel. Lo cierto es que el régimen del Ayatollah es un régimen fundamentalista, fundamentalista islámico, y plantea erradicar de la faz de la tierra al Estado de Israel, al pueblo judío, como tal, como pueblo, y a su vez también al cristianismo, tanto al cristianismo como al judaísmo, erradicarlos de la faz de la tierra. Ayer observaba en CNN testimonios de familiares de detenidos, de secuestrados por los terroristas de Hamas, cuando el atentado, ¿se acuerdan de Hamas? Ya hace más de 100 días. Y bueno, se dio de todo ahí. En ese atentado hubo violaciones, violaciones sistemáticas a modo de estrategias de guerra, inclusive, violaciones de niñas, de pequeñas personas, de niños también. Mataron a sangre fría familias enteras, descuartizaron, llevaron cadáveres incluso para la Franja de Gaza. Bueno, eso fue Hamas, ¿no? El grupo yihadista terrorista que detenta, digamos, el dominio político y la administración de esa Franja de Gaza. Digo detenta porque en esa Franja de Gaza, donde está ahí nucleada una población de 2,5 millones, más o menos, de palestinos que se supone pertenecen a esa propuesta también política histórica del Estado de Palestina. Bueno, este grupo de yihadistas, también terroristas jamás, no son un gobierno y no tienen la plena representatividad de toda esa región, de esa franja de Gaza, y tampoco de las propuestas del mundo islámico o de los países árabes. Acá hay muchos escenarios a analizar, o digamos escenarios analizables o contextos de análisis en este tema histórico, complejo, pero a su vez de vital importancia en lo geopolítico actualmente para todo nuestro planeta y muy particularmente para nuestra civilización occidental. Evidentemente, Israel es el primer bastión, primer y seguro que primer y último bastión del mundo occidental inserto en el Medio Oriente. ¿Por qué digo esto? Precisamente porque Israel expresa políticamente el modelo occidental de un Estado de Derecho, de una república democrática,
es decir, del régimen de elecciones, de participaciones electorales de su población, con un cuerpo electoral, con distintos partidos políticos, con alternancia en el poder, con separación de poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, con poderes que se supone son limitados y cada uno de ellos cumpliendo las funciones que corresponden según la Constitución. Un Estado de derecho, por lo tanto, una democracia, una república, un régimen de representatividad, un régimen de mayorías. El sistema económico capitalista, si bien tuvo un periodo en el que una zona, una región, inclusive la que fue invadida por Hamas, había adoptado el modelo soviético a través de los kibbutz, modelo de economía socialista de cooperativas. Eso cayó, evidentemente, y hoy por hoy Israel es un país que se considera absolutamente de economía capitalista. Todos estos elementos, más por supuesto su milenaria religión, más la ciudad histórica, inclusive histórica y bíblica de Jerusalén, la convivencia de distintas religiones, los yacimientos arqueológicos que hoy por hoy son motivo de inquietud por la comunidad científica internacional de arqueólogos, de antropólogos, de geólogos, de geofísicos, de historiadores, de lingüistas, filólogos, de teólogos, que están investigando en esa ciudad de Jerusalén las verdades históricas de lo que se narra en la Biblia, consultas permanentes a rabinos, a teólogos, el vínculo que hoy por hoy se da entre el gobierno, digamos, de esta épica revolucionaria del liberalismo y del republicanismo o de la república democrática representativa liberal que pretende instalar el gobierno de Javier Milei, fuertemente identificado él como persona con su rabino mentor y con el mundo también judío a nivel religioso, proveniente Milei, confesamente proveniente del mundo católico, de la religión católica, en su condición de descendiente de italianos, como tantos argentinos, descendiente de italianos, es decir, un ítalo-argentino o un argentino-italiano. Javier Milei, presidente hoy por hoy de Argentina, librando esta batalla cultural contra el marxismo global, el neomarxismo, que es algo así como el flagelo o el antagonista del modelo occidental liberal republicano de democracia representativa, muy identificado ahora también con Israel y, por cierto, con Estados Unidos. Dicho esto, o digamos de modo resumido, planteado este contexto, tenemos que entender que esta invasión de Irán a Israel a través de drones, intentando aparentemente penetrar el escudo que tiene de acero, el escudo metálico, ese domo que tiene Israel, eh, digo aparentemente, nos plantea, bueno, una escalada mundial, nos plantea una escalada bélica mundial. Hay una nota sumamente interesante, yo se las recomiendo, porque lo que plantea esa nota es de Libertas, lo que plantea esta nota es el flagelo de la guerra, se va historiando distintos momentos, y es apelar una vez más desde Libertas a la paz mundial. Hecho que en la historia ha ocurrido muy poco, la humanidad demuestra en su historia que no es una humanidad de paz, ha estado en guerras permanentemente, pero en este caso se trata de una guerra religiosa y política. Religiosa, política y también sustentada por una alianza que es de Irán con Rusia y con China. En esos acuerdos históricos que realizaron, que acá hemos tratado en el programa, y que hoy se va demostrando, digamos, esas alineaciones claras que se van dando entre Rusia, China, también Irán, con motivo de distintos despliegues bélicos que realizan unos y otros. Rusia
invadiendo Ucrania en un, digamos, en una declaración unilateral de guerra, inclusive cuando se había planteado en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU que no invadiera, que habían ejercicios muy insinuantes de Rusia respecto a una posible invasión a Ucrania, de modo increíble, inesperado. La comunidad internacional se ve, digamos, sometida a un impacto, a una sorpresa o a lo imprevisible, al menos la gran comunidad internacional, respecto a esa posible invasión de Rusia a Ucrania, invasión que negó el propio Vladimir Putin y que a las 8 horas de haber negado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, realiza, efectúa, lleva a cabo esa invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, esto que ya tiene más de 2 años, esa guerra perpetuándose en esa zona de Europa del Este, con insinuaciones de otras invasiones de parte de Rusia a países que históricamente han sido invadidos por el afán imperial de la Rusia de los zares y luego de la Rusia ya de Joseph Stalin y de ahí en adelante, Vladimir Putin replicando, o si vos querés, históricamente clonando esas actitudes imperiales de Rusia ante los mismos países de la Europa del Este. Todo eso silenciosamente avalado por China, también por Irán, por otra parte la cooperación militar entre Corea del Norte con Rusia, y ahora también se ve este avance bélico en este atentado directo, en este ataque de Irán a Israel. En este caso ya no es el grupo terrorista Hamas. La comunidad internacional, a través de la ONU, especialmente Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, plantean que ni la región, es decir, ni el Medio Oriente, ni Europa, ni el mundo pueden soportar otra guerra. Es cierto. Ahora, ¿cómo parar las guerras si la historia nos demuestra que son provocadas? Y ha pasado en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Son provocadas, como diría Kant, por estados grandes, belicosos, beligerantes y patoteros incluso, como pasa ahora. Se reúnen, hacen alianzas, 2, 3, 4 estados fuertes y patotean al resto y por lo general a países que en teoría no tienen la fuerza bélica, no tienen el porte, no tienen, digamos, la magnitud de esos países que avanzan invadiendo a otros países, como ocurrió con la Rusia soviética en relación a Polonia, como ocurrió con la Alemania nazi en relación a Polonia, lo mismo respecto a la Alemania nazi y la Rusia soviética en relación a Finlandia, a Noruega, a Suecia, donde unilateralmente se lanzan a campañas bélicas, a campañas de invasión. ¿Por qué? Porque cuando se trata de regímenes totalitarios y de países que tienen históricamente el afán imperialista, es difícil establecer por el mecanismo o por el método diplomático relaciones que sean racionales, diplomáticas, pacíficas, evitando la guerra porque hay voluntades políticas que no lo quieren. Por lo tanto, la única forma que tiene de posibilidad real la paz es cuando existen las voluntades políticas para que ello ocurra y en tanto esas voluntades se den, se da la vía diplomática. Ahora, si no hay voluntad de negociación, si no hay voluntad de llegar a acuerdos, no hay posibilidad para la paz. Ese es el grave problema que tiene la humanidad. Y yo mirando ayer en CNN los testimonios y escuchando los testimonios de algunos secuestrados liberados, secuestrados de Hamás, familiares de secuestrados que aún hay, pero son más, son cientos, más de 116 o 119, no recuerdo, secuestrados que aún están secuestrados por este grupo terrorista. Está la desesperación del pueblo israelí, que todos los días se reúnen más de 50.000 personas en la plaza principal de Jerusalén. Eso tiene evidentemente notoriedad, toma inclusive relevancia mediática todos los días. Hay presión al gobierno de Netanyahu todos los días. Hay muchos reclamos para que
el gobierno busque la manera de liberarlos, y a su vez le reclaman, por supuesto, que a esas autoridades terroristas del grupo de Hamas. ¿Y qué manifiestan? Todos por igual. Los ya liberados mostraban una muchacha, pobrecita, recuperándose en un tratamiento de fisiatría, porque había recibido un balazo en una de las tibias de su pierna, una muchacha que tenía un perfecto estado de salud, que inclusive hacía deportes, y ahora estaba recuperándose con una silla de ruedas, un andador, haciendo fisioterapia para recuperar la movilidad de esa pierna. Y digamos que, como ella decía, ella era una de las que felizmente quedó en mejores condiciones, de las afortunadas. Hay gente que directamente la mataron. Por lo general, decían otras muchachas que sabían que iban a ser violadas y después asesinadas o vejadas de mil maneras distintas, y reclamaban con llantos, con desesperación, desesperación que es constante, que todos los días se da en Israel, la liberación de esos familiares, de esos compatriotas, que en gran medida son adolescentes, son muchachas adolescentes, algunos muchachos, gente joven, que están secuestrados todavía, todavía. Por lo tanto, el escenario no es nada fácil, y se decía que, hablando con ellos, los secuestrados, testimonios de secuestrados, que saben, que saben algo, decía que se pueden comunicar en árabe, que también hablan en inglés, y que habían muchos yihadistas de Hamas que hablan en inglés, recibían la noticia permanente, constante, de que ellos están luchando por la eliminación total del Estado de Israel y la eliminación total de la cristiandad en el mundo, por un mundo islámico directamente. Están luchando por un mundo islámico, porque el mundo entero sea islámico. Y van primero por Israel y quieren seguir por Europa y seguir luego por otras comunidades cristianas, judías en el mundo. Está la declaración del ayatolá, inclusive, de Irán, el Fatah, que es una declaración en la cual se condena a muerte a todo practicante, a toda comunidad, colectividad cristiana y judía en el mundo. Hay una declaración de guerra al mundo judeo-cristiano de parte de este islamismo yihadista, es decir, de esta yihad, de esta guerra santa planteada desde distintos grupos como ISIS, Hezbollah, Hamas, que son distintos grupos, digamos, de ese islamismo radical, fanático, totalitario, instalado en el régimen del ayatolá. Por lo tanto, lo de Irán hay que entenderlo en dos lógicas. Está la lógica del gobierno, que instala un relato para su población, un relato en el cual le plantea a la población la heroicidad del pueblo iraní, de su régimen, del ayatolá, invadiendo al enemigo, dado que Irán tiene graves problemas económicos. Otro escenario que yo acá simplemente incluyo en este resumen, pero son distintos escenarios de análisis. La situación económica de deterioro, de muchísimo deterioro que tiene Irán, precisamente por los gastos de guerra que está desarrollando también, a su vez la situación de bloqueo que tiene, dado que desarrolla piratería en el Mar Rojo, piratería a través de escuadrones armados del mismo ejército revolucionario, expertos, este, digamos, oficiales en lo que hace a la guerra en el mar, con embarcaciones de guerra, tal cual piratas, desarrollan el secuestro de barcos mercantes que necesariamente atraviesan esa zona del Mar Rojo para llevar alimentos y energía a Europa, para llevar petróleo, gas, materia prima. Bueno, son secuestrados. Muchos de los tripulantes que son tripulantes mercantiles también son secuestrados, otros directamente asesinados, y roban de esos barcos toda la mercadería que llevan para Europa, con la intención de un enriquecimiento ilícito para Irán, por supuesto, pero a su vez una doble intención, que es desabastecer a Europa de los energéticos necesarios
para el desarrollo de sus economías y desabastecer de la materia prima también para el desarrollo de sus economías y a su vez privarle de alimento a la población, especialmente en estos tiempos en los cuales hay gastos de guerra, y privarles de alimentos nada más y nada menos que a sus ejércitos. Esa es otra estrategia de guerra que está desarrollando Irán. Por lo tanto, tiene bloqueos económicos y a su vez obtiene de esa piratería, bueno, el robo del petróleo, del gas y de la materia prima. Pero eso se terminó, dado que hay un apostamiento muy fuerte del ejército norteamericano, donde ahora el Mar Rojo está, bueno, lleno de acorazados norteamericanos, también del Reino Unido, donde fueron a pararle el carro, para hablarlo en criollo, a estos ejércitos revolucionarios que desarrollan esta piratería en el Mar Rojo, con la anuencia, con la complicidad de países como Rusia, como China, que nada de esto dicen porque China está haciendo lo mismo en Asia, evitando que se dé el AUKUS, que es una relación, digamos, política, geopolítica, comercial, entre países de Asia, como Indonesia, por ejemplo, como las Filipinas, como los países de Oceanía, con el Reino Unido y Estados Unidos, y así también lo plantea la India, que está siendo gravemente atacada por China. Este es el panorama mundial, y acá en América Latina, Irán, como también Rusia, están fuertemente vinculados en lo político, en lo económico, en la cooperación, inclusive de políticas a desarrollar en América Latina, con Venezuela. Irán y su propuesta palestina está muy vinculada a Venezuela y también a organizaciones palestinas que andan acá en la vuelta, acá en Paraguay, en la zona del Chuy, pero en definitiva en la zona del Chuy de Uruguay es más bien la organización de la OLP que tiene baja rentabilidad política, si vos querés, tiene baja representatividad hoy por hoy y legitimidad en el mundo palestino. Cierro con esto. A raíz de esta situación conflictiva, unilateral, fanática, de una ayatolá que plantea el exterminio del pueblo judío, que tiene una situación compleja en la interna, con una inflación muy alta, con comunidades, inclusive iraníes en la interna de ese país, porque también es un estado sofisticado, complejo, con elecciones, que no reconocen a este régimen, mujeres que protestan contra el régimen porque han sido también muy violentadas. Hay un alto déficit fiscal, hay una compleja situación también en Irán que es sofocada de alguna manera o tapada por por este relato bélico que a su vez, bueno, va perpetuando determinados actos o hechos bélicos como esta invasión de drones o misiles al domo en Israel, a sabiendas de que no pueden penetrarlo, a sabiendas de que no pueden. Es más un relato y es más una especie de guerra controlada que una guerra en sí. Pero evidentemente ya hay otro signo, es Irán que ataca ahora a Israel, atacando directamente a la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, la situación es compleja, se complejiza, escala bélicamente. Hay un relato bélico de una guerra aparentemente controlada. Y por otra parte, cuando se le reclama a Israel que pare esa evacuación que hizo en la Franja de Gaza, que vaya por la vía diplomática, etcétera, parece que Antonio Guterres no entiende que Israel, en el caso de Hamás, no tiene interlocutor. No tiene interlocutor, porque no hay un país, no es un Estado, no es un gobierno como el gobierno de Israel, que tiene, por el hecho de ser gobierno, tiene representatividad. Se da la unidad, la cohesión, la cohesividad que tiene un Estado republicano, democrático, un Estado nacional. No lo tiene. Son grupos terroristas. ¿Cómo negociar con grupos terroristas? A su vez, ese mundo palestino está muy fracturado, muy fragmentado. Está la OLP, por otro lado, que había sido la organización que había administrado esa franja de Gaza, pero cayó, tiene baja legitimidad, más o menos está en un 40% de aprobación de la población palestina. Hay otros movimientos también. Ahora, Irán demuestra que está muy vinculado a todos estos
tratamientos bélicos en relación a Israel, lo que hizo Hamás, por ejemplo. Ese yihadismo está representado ahora directamente ante el mundo por Irán, que no demuestra tampoco voluntad de negociación. Veremos, veremos si se llega a algún acuerdo. El mundo árabe, por otro lado, no plantea lo mismo. Por ejemplo, Jordania interceptó misiles de Irán en colaboración con Israel. Muchos dirán, "Y Jordania, qué increíble". Sí, Jordania ahora está alineada a Israel. El Líbano también, como Estado, no el Hezbollah que tiene parte del Estado Líbano dominado territorialmente. ¿Se dan cuenta la miscelánea, la complejidad que hay desde ese mundo palestino que no es unitario, no es homogéneo, y hay un mundo islámico o un mundo árabe que va por la vía civilizada de las relaciones entre los estados? Los estados como Líbano, Jordania, Irak incluso, Arabia Saudita, Qatar, no quieren saber nada con esta guerra. Plantean resolver esto por la vía diplomática, claro, con la lógica de los gobiernos de Estado, pero jamás no tiene esa lógica. Tiene que estar claro eso. ¿Cómo negocia un Estado como Israel con grupos terroristas que unilateralmente están atacando, están provocando, están desarrollando una actividad incluso de espionaje, de sabotaje, y cada tanto tiempo eso bueno, eso provoca, perdón, un desenlace, que es el desenlace directo del ataque, de lo bélico visible, pero están siempre en un estado de guerra con estos grupos terroristas. Es muy difícil que un Estado como Israel pueda llevar a cabo alguna negociación. ¿Con qué representantes? ¿Con quiénes? ¿Que representan qué sector? Es muy difícil. Bueno, eso evidentemente la ONU no lo entiende o no lo quiere entender. La región del Medio Oriente se encuentra en una encrucijada crítica mientras la tensión entre Israel e Irán alcanza un punto culminante, dice esta nota de Libertas.ui. En un dramático giro de los acontecimientos, Irán ha lanzado un asalto aéreo de gran envergadura contra Israel, utilizando una combinación de docenas de drones y posiblemente también misiles, en un acto que ha puesto en alerta máxima a las fuerzas de defensa de Israel. La confirmación del ataque por parte de las autoridades militares israelíes ha desencadenado una respuesta inmediata con el seguimiento activo de la amenaza en el espacio aéreo del país. Evidentemente, todo esto provoca, bueno, graves desenlaces en todas partes. Estados Unidos ahora veremos si se alinea a la postura del ejército y de la Fuerza de Seguridad de Israel. Está en plena campaña, digamos, eleccionaria, en plena campaña de elecciones el propio Biden, que había sofocado la inflación en Estados Unidos. Y bueno, esto puede desatar otra vez gastos de guerra mucho mayores y desatar otra vez la inflación. Es decir, está compleja la situación. La Autoridad Reguladora de la Aviación Civil de Jordania ha justificado esta medida, es decir, Jordania interceptó misiles. ¿Se dan cuenta por qué? Porque Israel viene siendo exitosa en las relaciones diplomáticas con el resto de los países árabes que quieren pacificar de una vez por todas la región para poder, ¿qué? Para convivir pacíficamente y desarrollar sus economías y desarrollar también sus instituciones democráticas, sus instituciones como estados nacionales. El alcance de las hostilidades parece expandirse más allá de un simple enfrentamiento entre dos naciones. Se teme que Irán esté planeando ataques contra múltiples objetivos dentro de Israel y se especula que grupos afiliados a Teherán podrían estar involucrados en estos actos de agresión. Este panorama sombrío ha exacerbado las tensiones en toda la región, generando una atmósfera de incertidumbre y temor entre los países circundantes. En un acto que agrega un nuevo elemento de intriga a la situación, Irán ha capturado un buque portacontenedores cerca del estratégico estrecho de Hormuz. Este barco, que llevaba a bordo a 25 tripulantes, está bajo el control de una empresa vinculada a un empresario israelí, lo que sugiere una escalada en el conflicto más allá de las fronteras terrestres. Excelente nota publicada por Libertas, donde se analizan distintos escenarios, es decir, distintos contextos de análisis son establecidos en esta excelente nota,
que publica el licenciado Santiago del Pino en libertas.uy. Libertas.uy, esa es nuestro portal digital, nuestra página web. Escalada bélica mundial por Organización Libertas. Esta nota publicada el 14 de abril de este año 2024, es decir, ayer. Muy, muy fresquita esta nota. 13 de abril 2024, una fecha que marcará la historia del mundo. 13 de abril del 2024, una fecha que marcará la historia del mundo. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ni la región ni el mundo pueden soportar otra guerra. Tenés todos los enlaces, pero ingresá directamente a www.libertas.uy y tenés todos los enlaces para Facebook, para WhatsApp, para LinkedIn, para Pinterest, para X, lo que era Twitter. Tenés un montón de enlaces, ¿eh? Te repito, escalada bélica mundial en www.libertas.uy. Vamos a una pausa, si te parece, Ramón, y continuamos.